Vamos entonces a trabajar un poco ahora, en esta primera parte, en lo que más dificultad nos ha podido dar a lo largo de este primer corte que ustedes mismos me expresaron y me comentaron, que fue con respecto a los análisis de casos científicos. Y yo creo que eso es tal vez el quick del asunto, porque pues, no les voy a negar, y yo creo que desde el primer día se los dije, que si en algo íbamos a tener un poquito de dificultad o choque al principio era en esto, porque yo sé que eso de entrada no es fácil y mucho menos para quienes no estamos acostumbrados de pronto a trabajar con el tema, porque hay mucha información. De hecho, yo ahí en ese caso clínico les puse muchos datos que tal vez ustedes conozcan, pero ustedes no, muchos datos de test que no han visto, que no conocen, pero la idea es que vamos a empezar a hablar un poquito acerca de eso y a familiarizarnos un poquito con respecto a esto. Con respecto a unos datos específicos del paciente o de la historia clínica que nosotros tenemos que revisar y que tenemos que analizar. A lo largo del día y a lo largo de este semestre vamos a empezar a enfatizar en muchos test que están ahí. Entonces, muchachos, resulta que ese es un típico caso de valoración integral, diría yo, que tal vez pueda haber pasado abajo en la clínica, y hay una información muy importante y muy valiosa con la cual vamos a empezar a trabajar. Y vamos a desarrollar estos primeros casos. ¿Listo? Estos primeros puntos. Entonces, este es el de siempre. Primero, vamos a realizar que, aunque parece extraño, en muchos casos de ustedes, o extraño no, aunque me parecería un poco raro, porque la verdad se supone que si lo habían trabajado el semestre pasado, el tema de la transposición, porque eso tiene que quedar claro ya de una vez por todas. ¿A qué? A todos los datos refractivos que hay, al de la lensometría y al de la refracción o a la retinoscopía que hay. 2. Vamos a analizar, todos van a ser objetivos, la anamnesis o lo reportado en el motivo de consulta. Es decir, vamos a empezar a hacer un análisis de relación motivo de consulta por todo lo que podemos empezar a pensar en el caso clínico. Es decir, cuando el paciente me dice que ve mal de lejos, pero el mismo paciente me dice que después de 20 minutos de lectura siente cansancio, pues ahí hay que analizar muchas cosas, porque en teoría mi paciente o ve mal de lejos o ve mal de cerca, ¿sí? Pero si ve mal en las dos, ¿eso qué implicaciones tiene? ¿Qué me lleva a mí a pensar? ¿Qué me haría a mí analizar? 3. Vamos a identificar test y valores que no conocemos. Es decir, que me digan, profe, por ejemplo, yo no sé qué es un PPC ni 20 centímetros que implica. Cover test, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Vamos a mirar esa parte y lo vamos a empezar a desarrollar. ¿Listo? 4. Relacionar o, como si quieran decir también, correlacionar datos entre qué, entre anamnesis, agudeza visual, valores o resultados motores, acomodativos y refracción. Quinto, vamos a diagnosticar el diagnóstico refractivo. Y ojo,
Esto va a aplicar para todos los diagnósticos. Completo. Porque en este otro punto sí que fallamos en el parcial en el quiz. Porque no es lo mismo decir astigmatismo hipermetrópico a decir astigmatismo hipermetrópico compuesto con la regla. No es lo mismo decir el paciente tiene hipermetropía a decir que el paciente tiene hipermetropía absoluta. No es lo mismo decir el paciente tiene un astigmatismo miópico mixto simple. Que pasaban ahí muchos, una confusión ahí, una mezcla de todos los conceptos que no es, digamos, válido. Entonces, vamos a hacer el diagnóstico refractivo completo, el diagnóstico motor, que yo sé que no lo manejamos todavía, ni lo mismo el acomodativo, pero vamos a empezar a trabajar un poquito en eso. Porque esto nos sirve para todo lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. ¿Listo? Y la sexta pregunta orientadora de este caso clínico va a ser realizar la disposición final justificada. Es decir, ¿por qué a un paciente yo lo decido mandar para terapia visual? ¿O por qué a un paciente yo le decido mandar la corrección? Entonces, muchachos, vamos a trabajar esos 6 puntos, esas 6 preguntas orientadoras de este caso clínico. ¿Sí? Vamos a empezar por partes. Yo sé que para muchos de ustedes hay cosas que son muy obvias, muy sencillas, pero pues ustedes saben también, desde el punto de vista de la solidaridad con sus compañeros, saben que a este punto de hora hay muchos de sus compañeros que también tienen muchas dificultades con cosas como la transposición, como el diagnóstico refractivo. Entonces, hasta que todos estemos realmente bien ubicados y bien empapados en lo que es, pues no vamos a poder seguir adelante, ¿sí? Porque esto no es una carrera ni contra el tiempo ni contra el reloj, sino que esto es un proceso de aprendizaje. Lo ideal es que quedamos todos claros y limpios. ¿Estamos? Entonces, este es un paciente de 15 años que estudia, asiste con un motivo de consulta típico. Ese se repite, vean, nada más vengo acabo de salir de rotación y ahora los pacientes básicamente dicen lo mismo. No, yo veo más de lejos o veo más de cerca, me canso, viendo la letra pequeña, estoy muy tiempo. O sea, si a mí me tocara decir cuál es el motivo de consulta más frecuente que hay en optometría, yo diría que por ese lado ronda es. Pero si ustedes se dan cuenta, aunque todos digan lo mismo, todos son diferentes, ¿cierto? Cada caso es completamente diferente. Astenopia, que como ustedes ya vieron en el trabajo de glosario de términos, que ya saben que la astenopia hace referencia a la cansancio o a la fatiga visual, que pues básicamente es una condición que todos los seres humanos pueden manifestar después de un tiempo, ¿cierto? ¿De cuánto? Resulta que ustedes habrán escuchado con mucha frecuencia que hablan de una famosa regla 20-20-20. ¿Esa regla cuál es? ¿Ya han escuchado ustedes? Claro, imagínense una persona en una oficina que trabaja y que cada 20 minutos tenga que parar y descansar 20 minutos. ¿Quién le va al trabajo así? A ver si se va a trabajar. No, la regla 20-20-20, pues que es como para que tengan más fácil recordación a los pacientes, básicamente lo que incluye es que cada 20 minutos se haga una pausa por 20 segundos mirando a 20 pies, ¿cierto? O sea, a 6 metros. Y eso en parte, ¿por qué? Por algo que ya habíamos mencionado, creo que a lo largo, al principio de las clases, cuando nos vimos la primera vez en semestre, que les decía yo, muchachos, miren, la acomodación para mí, y creo que para muchos de los que trabajamos en esta área, se constituye un factor muy importante, pero que a la vez es muy obviado, ignorado o no se tiene en cuenta a la hora de un análisis visual. Yo no puedo integrar un análisis si yo dejo por fuera la acomodación, porque es que el ojo no es un hijo, el ojo tiene adentro un lente que tiene vida propia, y ese lente es el cristalino. ¿Y esa vida propia mediante qué? La acomodación y la relajación de esa acomodación. ¿Y eso quién lo hace? Pues el músculo. ¿Qué músculo? El músculo ciliar, que como todos los músculos del cuerpo, pues contrae y relaja, contrae y relaja. Pero yo creo que yo les decía este mismo ejemplo. ¿Qué le digo yo a los pacientes, por ejemplo a los niños? Mira, Julianito, si yo dejo este codo aquí 20 minutos sin moverlo, o me acuesto en la cama sobre el codo acá, sin moverlo, ¿qué me da? Ah, que le duerme. Ah, que
que le da un calambre, que le da una contractura. Claro, esta acción que es para que sea dinámica, si yo lo dejo quieto un tiempo, los músculos van a sufrir una fatiga, cansancio, una contractura que va a desencadenar en lo que popularmente nosotros conocemos como calambre. Entonces, esta acción que yo hago rápido, cuando se pone una contractura, creo que a todos acá nos ha dado calambre alguna vez, no solamente nos va a costar más el movimiento porque nos va a doler un poquito, sino que va a generar una sensación molesta. En el músculo ciliar es exactamente igual. ¿Qué le pasa a un paciente si pasa media hora, una hora, viendo el celular, el computador? Pues lo mismo, el músculo ciliar va a sufrir una contractura que no le va a dar un calambre, no lo va a sentir. Algunos lo manifiestan y lo que van a manifestar como, mira que es que yo siento un dolorcito acá pulsante en la parte de arriba de los párpados. Otros incluso que van a decir, mira que es que yo tengo un tic como en el párpado, que me empieza a brincar el párpado de abajo, el párpado de arriba, porque además todos esos músculos van de la mano. Acuérdense que el tercer párpado tiene mucho que ver ahí. Entonces cuando hay ese cansancio, ¿qué sucede? Cuando yo ya miro al frente para ver algo de lejos, ¿qué pasa con el que está viendo? Está acomodado, está contraído. Entonces esa acción que era para hacerlo rápido, relajar, ya le va a costar. Entonces está estudiado, está estipulado y clínicamente está comprobado que coincidencialmente el 20, ese número, es el valor máximo de tiempo en minutos que ese músculo puede trabajar sin fatigarse. O sea, 20 minutos para mirar al frente, parpadear. Al principio le va a costar un poquito. Bueno, esa es otra, parpadear. Porque acuérdense que cuando nosotros nos concentramos mucho viendo TikTok, en Instagram, o bueno, en el caso de ustedes leyendo, estudiando, todo el tiempo allí leyendo y estudiando, uno se concentra tanto que deja de parpadear. ¿Qué pasa cuando yo dejo de parpadear? Pues la lágrima se me evapora más rápido. Y al evaporarse más rápido, ¿qué viene a presentarse? La resequedad, el ardor, la piquiña, que viene a entrar todos esos síntomas en juego. Cuando un paciente va a consulta, dice, mira, es que yo después de 20 minutos en el computador, a mí se me ponen los ojos rojos, me toca estar frotándome, me da dolor de cabeza, etc. ¿Producto de qué? De esa falta de parpadeo. Entonces, cada 20 minutos para levantar la mirada, ver al frente un paisaje, una ficha, un letrero, algo que está lleno y hacer el periodo de descanso. Eso al principio debería ser como anotado, ya después se le tiene que convertir a uno en un hábito. Entonces, la astenopia pues viene de eso. El cansancio y la fatiga visual viene cuando yo excedo ese músculo si ya entra, cuando yo le paso mucho tiempo a trabajar en misión próxima, el paciente genera ese cansancio y esa fatiga, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Ya en el examen se encontró, el paciente viene usando esto, ojo derecho menos 1 con menos 0,50 por 0, una fórmula fácil, normal y típica, pero con esa fórmula la mujer sexual es de 20-30. Seguro eso fue lo que motivó al paciente a consultar, ¿cierto? En el examen, en el otro ojo menos 1 con menos 0,25 por 0 tiene 20-30. La mujer sexual sin corrección, en visión lejana, 20-20, ojo izquierdo, 20-20. Entonces aquí vamos a tener que, en el cuarto punto, relacionar mucho anamnesis y agudeza visual. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿En qué casos o en qué condiciones puede pasar que el paciente vea menos con las gafas que sin ellas? ¿Cierto? ¿Eso es normal? ¿No es normal? Si eso pasa, ¿a qué obedece? PPC, que creo que ya lo hemos mencionado tangencialmente aquí a lo largo de estos días, hemos hablado mucho del PPC, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos que era? Punto próximo de convergencia. El punto próximo de convergencia, que se llama PPC, como su nombre lo dice, es el máximo punto en distancia o en centímetros en el que el paciente yo lo puedo acercar haciendo convergencia. Y ya habíamos hablado también aquí en alguna oportunidad que la convergencia es necesaria ¿para qué? Para mantener la imagen unificada. Que si yo no hago convergencia, yo vería doble. Y de hecho, cuando yo ya llego al punto máximo de mi convergencia, pues ya yo hago diplopia, es decir, ya veo doble, que es lo que va a hacer que el paciente pues, no sea capaz de ver en visión próxima. Cover test, al igual que el PPC y al igual que las reservas de convergencia, son 3 tests que ustedes van a ver en tercer semestre, ¿cierto? Pero que es fundamental para hacer el análisis clínico. El cover test es el que nos permite identificar a nosotros que si mi paciente tiene una desviación o tiene una foto o un estrabismo permanente. ¿Qué
¿Qué es una folia? ¿Saben de pronto qué es una folia? Como movimientos cortos del ojo. Movimientos cortos del ojo. Entonces básicamente existen dos términos, folia y tropia, hablando de cobertez. Existe un término que es folia y un término que es tropia. ¿Qué es el uno y qué es el otro? Son los movimientos de convergencia, divergencia, verticales que tiene el ojo, en el cual la folia es capaz de ser compensada por el sistema visual, mientras que la tropia no. Que solamente aparecen cuando yo rompo la binocularidad de mi paciente. ¿Cuándo es romper la binocularidad de mi paciente? Cuando yo le tapo un ojo, ¿cierto? Si yo le tapo un ojo, aquí, ¿qué estoy haciendo? Lo saco de los patrones de visión binocular, porque al taparle uno, pues solamente le estoy dejando que vea por un solo ojo. Cuando yo le desocluyo ese ojo, el ojo que yo estoy desocluyendo puede tener un movimiento. Ese movimiento puede venir de afuera hacia adentro, lo que se conoce como exo, o puede venir de adentro hacia, de adentro hacia afuera, lo que se conoce como endo, ¿cierto? Que si el ojo hace ese movimiento de recuperación, es una folia. Pero que si en cambio yo le cojo al paciente, le tapo este ojo, cuando yo lo destape, el ojo está afuera, pero se queda ahí, eso sería ¿qué? Una tropia, ¿cierto? Porque el ojo no recupera hacia volver otra vez al punto de mirada principal, que pues eso, como les digo, ustedes lo van a trabajar más adelante. Entonces ahí yo puedo encontrar dos valores, o que tenga una exo, que por su nombre casi que uno lo interpreta con salida, exo, ¿cierto? Exo es cuando el ojo viene de afuera hacia adentro, o que tenga una endo, que endo se relaciona con entrada, ¿cierto? Exo con salida, exo, endo con entrada. Entonces la entrada hace referencia a qué? A que el ojo, cuando está en endo, es porque estaba adentro y sale, ¿cierto? Como si estuviera mirando hacia la nariz. Y eso pues va de la mano de los desórdenes motores que el paciente tenga. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una endo, lo más probable es que tenga un exceso de convergencia, mientras que tengo una exo, lo más probable es que tenga un exceso de divergencia, dependiendo también de dónde esté. Porque si es en visión próxima, eso va a tener que ver con lo que hacemos los seres humanos, tanto de lejos como de cerca. Y eso también yo se los planteaba alguna vez. Si este es un paciente con sus dos ojos, y este es el punto de visión próxima, y este es el punto de visión lejana. Para hacer, o para ver el punto próximo de esta visión próxima, valga la redundancia, ¿qué deben hacer los ojos? Convergencia, ¿cierto? Entonces, ¿quién domina o quién predomina en visión próxima para los seres humanos en términos visuales? La convergencia. Entonces, en función de esta convergencia es que están las alteraciones, porque ningún ser humano para hacer de cerca, ver algo, tiene que hacer divergencia. O sea, cuando vemos a un paciente que cuando ve algo aquí haga los ojos para afuera, no tendría más lógica porque no le permitiría ver unificado. Ahora, ¿qué deben hacer estos ojos para ver este objeto que está en visión lejana? Abrir. ¿Y abrir es qué? Divergencia. Entonces, en visión lejana, para los seres humanos, la que domina es la divergencia. Entonces, en ese orden de idea, cuando yo tenga alteraciones motoras en visión próxima, van a ser en función de la convergencia, y cuando yo tenga alteraciones motoras en visión lejana, va a ser en función de la divergencia. Entonces, les explico rápidamente, porque eso es lo que vamos a hacer aquí en el ejercicio más detenidamente. Yo puedo tener una endo o puedo tener una exo, tanto en visión próxima como en visión lejana. Vuelvo y repito, endo es ¿qué? Los ojos hacia dentro. Exo es ¿qué? Los ojos hacia fuera. Si la endo que yo tengo en visión próxima es más grande, obviamente el problema es mayor en visión próxima, esa endofolia sería originada por ¿qué? Miren lo que está ahí en ese gráfico. Por una insuficiencia de divergencia o por un exceso de convergencia.
Si mis ojos entran mucho en visión próxima, que a eso se le llama endo, esa endoforia estaría originada por quién? Por un exceso de convergencia. Yo no puedo decir, profe, es que mi paciente en visión próxima tiene endo y es porque tiene una insuficiencia en la divergencia. Claro, ¿qué hace la divergencia? Ayudarme a sacar los ojos. ¿Qué hace la convergencia? Ayudarme a centrar. Pero vuelvo y lo repito, ¿qué hacemos los seres humanos en visión próxima? ¿Divergencia o convergencia? Entonces, ¿quién estaría fallando en visión próxima? La convergencia. Y eso es un juego como el típico juego que hacen ustedes cuando hacen malandina, que le ponen a un grupo acá con una cuerda y a otro grupo allá también con la misma cuerda haciendo fuerza. ¿Quién va a ganar? Pues el que más fuerza tenga. ¿Cierto? ¿Han visto el juego de brazo? Se para un grupo acá y lo pone. Uno jala y el grupo que tenga más fuerza se va a venir hacia acá. Entonces, ¿quién tiene más fuerza en visión próxima? La convergencia. Entonces, claro, la divergencia puede estar funcionando normal, pero si los músculos extraoculares, los internos, que son los que me mueven el ojo hacia adentro, ganan, no es por una debilidad de los de la divergencia, es por una fuerza de los de convergencia. Por eso las endos son excesos de convergencia cuando son en visión próxima. Y si fuera una exo, lo que el paciente tiene en visión próxima sería una exo tipo ¿qué? Acuérdense que la exo es ¿qué? Los ojos hacia afuera. Entonces, si en visión próxima mi paciente los ojos no entran, sino que antes se van hacia afuera, ¿cuál sería el problema? Insuficiencia de convergencia, y yo no puedo estar hablando de un exceso de divergencia. ¿Por qué? Porque los que trabajan en visión próxima es ¿qué? La convergencia. Entonces, aquí sería por exceso, y aquí sería por insuficiencia. ¿De quién? De la convergencia. Entonces, ¿qué pasa en visión lejana? En visión lejana, ¿de qué hablamos? De la divergencia. Entonces, yo puedo tener una exo o puedo tener una endo. Si yo tengo una endoforia en visión lejana, ¿sería tipo qué? Una endo en visión lejana. ¿De quién? De divergencia. Algo que es que la que trabaja en visión lejana es la divergencia. Y si mis ojos están para adentro, ¿es por qué? Porque yo no tengo la suficiente fuerza para sacarlos. Entonces aquí tendría una insuficiencia de en la endo, sería por insuficiencia de divergencia. Y si tengo una exo, de divergencia. ¿Es eso? ¿Cómo es eso? No, que tan complicado se enredo esas palabras y todo eso. Pero muchachos, eso es lo que hay. O sea, realmente, en términos generales, en eso es lo que nos movemos nosotros. Pero por eso tenemos que empezar a analizar desde ahora para que eso sea un poco más fácil, porque si ya de entrada, así que con lo más básico que tenemos que conocer nosotros de estos resultados, parece complejo, pues cuando empecemos a hablar, cuando ustedes vean el tercero, todavía muchos más términos se van a complicar más, pero si yo llego con esa información, créanme que va a ser mucho más fácil para interpretar todo. ¿Estamos claros? Claro, y vuelve y juega. Imagínense un muñequito, este es el muñeco, y va a haber algo acá de cerca. ¿Qué tiene que hacer el muñeco? Entrar. Si va a ver de lejos, ¿qué tienen que hacer los ojos? Salir. Entonces, ¿quién me manda a mí para lejos? La divergencia. ¿Quién me manda a mí para cerca? La convergencia. Entonces, si yo los ojos estoy entrando mucho, es porque estoy haciendo mucha convergencia. Literal, un exceso de convergencia. Si mis ojos de cerca están entrando poco, ¿qué está pasando? Que no tengo la convergencia necesaria para hacer eso. Una insuficiencia de convergencia. Y ya si el problema es para lejos, que entonces lejos, ¿qué hago yo? Divergencia. Si mis ojos están saliendo mucho, ¿es por qué? Porque ya me pasé, es un exceso de divergencia. Y si mis ojos lo que están haciendo es entrando, ¿es por qué? Tengo una insuficiencia de convergencia. Eso es todo, ¿cierto? De divergencia. Eso es todo. Y esto tiene que estar analizado, pues obviamente con función de la acomodación. ¿Listo? Entonces, para eso es esas dos. Las reservas son las que evaluamos nosotros para saber qué tantas reservas de convergencia o qué tantas reservas de divergencia tiene el paciente, es decir, si tiene con qué responder para esa demanda que le estamos trabajando. Y eso pues no lo vamos a ver muy detenidamente, porque eso sí ya es un tema netamente de tercero. Pero aún así, ellos nos dan información de qué, sobre insuficiencia o sobre exceso, ¿de qué? O de convergencia o de divergencia. Aquí vamos a encontrar unos términos de acomodación que se los meto acá o se los menciono acá, porque eso es lo que vamos a ver ahora que vamos a ver acomodación. Y es AA, ¿qué es AA? Amplitud de acomodación.
toda acomodación es la máxima capacidad que tiene un paciente de acomodar y de relajar. Y eso se mide en dioptrías y tiene que ver relacionado con la edad. Que acuérdense que se lo mencionaba casi ya en clases anteriores donde yo les decía, cuando estamos jóvenes nuestra amplitud es muy grande, cuando vayamos aumentando en edad nuestra amplitud va disminuyendo, al punto que llega un punto que nos toca ayudarle con lentes. La adición es en los pacientes prácticos. ¿Qué pasó? Profe, la máxima capacidad de un paciente para... En la amplitud, para acomodar y para relajar esa misma acomodación. Es por eso lo vamos a ver, yo diría que a partir de pronto de la próxima clase, y ya arrancamos con todo el tema acomodado. Pero básicamente la amplitud lo que hace es saber si un paciente tiene con qué responder o no, que era lo que yo les decía a ustedes en términos acomodativos. El ejemplo que les colocaban los pacientes hipermétropes cuando veíamos los defectos refractivos, el por qué un paciente hipermétrope podía compensar su hipermetropía sin necesidad de GAP. Y era gracias a qué? A su amplitud. Que si yo tenía una amplitud buena, y para una distancia de trabajo, yo podía ver bien de cerca sin necesidad de tener las gafas. Pero que si en cambio mi amplitud estaba disminuida, pues yo no era capaz, ahí me tocaba utilizar los lentes, ¿cierto? Muy bien. La flexibilidad, que también lo tocamos muy tangencialmente, hace referencia a la capacidad que yo tengo de acomodar y de relajar la acomodación, pero en función del tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto me demoro yo para activar mi acomodación y cuánto me demoro yo para relajar mi acomodación? Y eso es un ciclo. Lo que yo active, lo que yo relaje, lo que yo active, lo que yo relaje. Y la flexibilidad, nosotros en clínica las hacemos con lentes, entendiendo que el positivo que hace en la acomodación, ¿le relaja o la activa? El positivo que hace en la acomodación. Relaja. 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 Estamos seguros que relaja. Y el negativo la activa, ¿cierto? Entonces yo le pongo, para no poner al paciente mire de lejos, mire de cerca, mire de lejos, mire de cerca, yo lo pongo a leer una cartilla y lo que le voy cambiando es un lente. Le pongo un positivo para que relaje, le pongo un negativo para que active. Si él me lee con los dos lentes, eso es un ciclo, ¿cierto? Lo ideal es que el paciente me haga entre 8 y 10 ciclos en un minuto. Si mi paciente no me hace eso es porque tiene alguna dificultad, o bien sea para relajar o bien sea para activar. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? Pues con el lente que más dificultad tenga. Si yo le pongo el negativo y con el que más se demoró, ¿con qué tiene problema el paciente? Para activar. Y si yo le pongo el positivo y con el positivo es que se demora mucho más, es porque el paciente tiene problemas para relajar, ¿cierto? Y ahí es donde yo me voy a dar cuenta si mi paciente tiene problemas de activación o de relajación de la acomodación. Y hay pacientes en los que definitivamente pasa el minuto y no es capaz ni de hacer ni un solo ciclo, porque nunca fue capaz de, con el positivo o con el negativo, de poder leer. ¿Eso qué hace referencia? A que el paciente tiene un problema de acomodación para relajar la actividad. ¿Se empieza con el positivo o con el negativo? Pues digamos que en el protocolo eso lo dejan abierto, pero en teoría la idea es arrancar con el negativo, porque vamos a trabajar en misión próxima, y luego con el positivo para relajar. Entonces, ¿yo qué hago? Mido en un minuto cuánto me hace ese paciente. Este paciente en particular hizo 0 ciclos, es decir, no fue capaz de hacer ningún ciclo de positivo negativo. ¿Y con cuál tuvo dificultad? Con el negativo, o sea que tuvo dificultad para activar. ¿Cierto? Muy bien, ya en la retiloscopía a ese paciente se le identificó un menos 1,50 por menos 0,50 por 0, alcanzando un menos 0,1. Un menos 0,1 es cuánto en las nubes sexuales de 20,15. Ahora, cuando terminemos esto, que retomemos un poquito con lo que nos falta de la nubes sexual, vamos a ver un poquito esa equivalencia. Y el ojo izquierdo, menos 0,75 por menos 0,25, alcanzó un menos 0,25. Entonces, ya con toda esta introducción, con estos valores, vamos a hacer estos 6 puntos. Los pueden trabajar ahí en grupo, ¿sí? En 10, 15 minutitos. Y vamos a tratar, niños, ponme cuidado. Vamos a tratar en que cada clase le robemos 5 o 10 minuticos para que hagamos análisis de casos, ¿cierto? Y esto definitivamente, pues ya de tanto repetir, se nos vuelva ya una costumbre que para nosotros sea muy fácil, ¿cierto? Yo sé que no es el caso de todos, porque yo sé que hay algunos que la parte de análisis ya lo tienen claro y todo, pero pues ustedes también tienen que entender que no todos sus compañeros están al mismo nivel en este momento de aprendizaje, les ha costado un poquito más. La idea es que todos aquí nos nivelemos, ¿listo? Porque vuelvo y lo repito, acá no hay afán, aquí la idea es que aprendamos, aquí la idea es que nosotros estemos bien. Créanme que la idea no es
y con esto termino, la idea no es ni corcharlos, ni estresarlos con los exámenes, sino que yo se los dije a ustedes desde el principio, las preguntas o los exámenes que yo les realizo no es con el ánimo de que ustedes no lo ganen, ni que digan por ahí más de lo que ya, que es que son muy duros los parciales míos, tampoco. Lo único que yo hago, o lo que yo intento hacer, es que tenga el nivel de análisis y de reflexión pues, que uno aspira y espera tener de un profesional de la salud. Profe, pero es que estamos en segundo. ¿Entiendes? Pero entonces, ¿cuándo sería el momento ideal para arrancar? Cuando estemos para el sexto, que ya no sea capaz, ¿no me entiendes? Es mejor desde ahora porque va a ser mucho más fácil para nosotros más. Además, porque ustedes tienen las capacidades. Listo, muchachos. Entonces, 10 minutitos hacemos, hagan